otro video de Ciencia para Todos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Sí, todos alguna vez nos hemos preguntado, pues, ¿qué es la realidad, no? O sea, llega un momento en la vida que ya estando triste o alegre, decimos, bueno, ¿y qué es lo que me rodea? ¿Qué es esto? ¿Qué es todo esto? Sí, de alguna manera siempre decimos, es que debemos ser realistas, ¿no? Ajá, debes de ser realista, pero ¿qué es la realidad? Esa es la pregunta, y que de alguna manera queremos hoy, aparentemente, a través de los trabajos científicos, dar una respuesta. O una idea Que está sustentada a través de trabajos científicos, de investigación, de medidas, ¿no? En un laboratorio. Bien. Bueno, ¿cuál es tu idea de la realidad? Bueno, en lo personal, digamos, desde que tengo uso de conciencia, yo siempre he creído que la realidad es lo que estoy viendo, ¿no? Lo que estoy percibiendo, que a través después, con el estudio te van diciendo que la realidad es la que tú conoces a través de los 5 sentidos, básicamente. Ajá. Pero que en este caso de los 5 sentidos, y eso tú lo sabes, el principal aparentemente es el de la vista. Aparentemente, porque los 5 son aparentemente, los 5 son importantes. Y entonces, la vista es la que te dice cuál es la realidad. Pero el problema es que qué pasaría con una persona daltónica, ¿no? Que ya ves que cambia sus percepciones sobre los colores, cambia, ¿no? Bueno, la idea que me dices es de que la realidad está cambiando dependiendo de cada persona y de sus sentidos, ¿no? Siento que todos tenemos la misma idea de que lo real es aquello que toco, que veo, que puedo interactuar con él y lo puedo medir. Para mí eso es la realidad. Aunque es pareciera que es una pregunta muy sencilla, que cualquier niño te podría decir, pero sucede que hay muchas dudas. Ya están dudando los científicos sobre la realidad. Y bueno, ahorita empezamos ya lo que es el tema que nos lleva a hacer este video. ¿De qué nos vas a hablar? Bueno, yo voy a empezar con un trabajo de Michael Talbot, que no es que sea vamos a decir... Él empezó... No, él no empezó esta teoría, lo que se conoce como la teoría holográfica, él no lo empieza, pero es muy importante su libro que él publicó, porque él recopila muchos trabajos, prácticamente, vamos a decirlo, de 40 a 50 años de investigación científica sobre una nueva percepción de la realidad. Esta teoría que él va a manejar ahí en este libro, que se conoce con el título de Universo Holográfico, se está manejando ahí la teoría holográfica, es decir, imágenes tridimensionales. Entonces, a través de este trabajo de recopilación, como te voy a repetir, nos dice que probablemente la realidad que nosotros percibimos no es tan real. ¿Pero quieres con que es un trabajo de recopilación? Sí, porque en realidad él no está metido en el laboratorio, él se encarga de, vamos a decirlo así, de una investigación a nivel bibliográfico de trabajos que se hicieron o que se han hecho desde 1900, más o menos 1940 aproximadamente, hasta su publicación, que es en 1991, cuando se publica su libro El Universo Holográfico. Vamos a decirlo, son 50 años de búsqueda de información que de alguna manera trata de corroborar o de sustentar que el universo y la realidad que percibimos nosotros es un holograma, o sea, no es tan real. No es tan real, y el trabajo es científico, porque habla sobre investigaciones y experimentaciones dentro de la física, dentro de la misma biología, dentro de lo que es las neurociencias, trabajos ahora sí, a nivel neuronal, y va recopilando y te va dando información, incluso, y esto es muy importante también, incluso se mete dentro del campo lo que podríamos llamar paranormal o sobrenatural,
que aparentemente esto no tiene nada que ver con la ciencia, es sin embargo, superstición, ¿no? supersticiones, lo que manejaríamos como supersticiones, sin embargo, él no nada más lo maneja así de palabras, sino que está basado en experimentos hechos por psiquiatras y psicólogos. Él en su libro nos maneja, para que empecemos a entender ya esto, él nos maneja, no sé si te acuerdes o hayas visto, tú eres muy joven, pero la mayoría ha visto la película de la Guerra de las Galaxias, Star Wars, que fue filmada, o más bien fue dada a conocer en 1977, la Guerra de las Galaxias. Y en ella, el robot que aquí se conoce como Arturito, no, así de manera general, pero en realidad ahí en la película maneja como R2D2. Bueno, ese es un nombre real. Es un nombre de ahí en la película. Proyecta una imagen holográfica a Lucas Skywalker, de la princesa Leia. Entonces lo proyecta. Y al momento que se proyecta esa imagen, el mismo Talbot nos dice que esa imagen tridimensional holográfica, así es como también somos nosotros. Claro que aparentemente nosotros somos más sólidos, aparentemente esto es menos sólido, pero sigue siendo, vamos a decirlo así, como que la misma proyección, más sólida y menos sólida. Hologramas, entonces la realidad aparentemente es un holograma, o sea, no es tan real como uno cree. Es lo que maneja Talbot. No, déjame decirte que hasta se mete en cuestiones que, vamos a decirlo así, que son lo que se ha manejado como creencias nada más acá de nuestra cultura, que es los nahuales. ¿Tú has escuchado hablar de los nahuales? Sí. Entonces él maneja ahí, o sea, él maneja, pero dándole la visión científica, o sea, eso es lo más importante de este trabajo. Nos habla de dos científicos, que para él son muy importantes en sus aportaciones para la teoría del universo holográfico. Uno de ellos es David Bohm, de la Universidad de Londres. Este es un físico y según para él tiene mucho peso porque era una llegada, imagínate, de Albert Einstein. O sea, no estamos hablando de cualquier físico, no estamos hablando de alguien que conoció a Albert Einstein y que me imagino que, pues, digo, si se conocieron, intercambiaron ideas sobre esta cuestión de esta chispita o de este nacimiento de esta idea, el nacimiento de esta idea. Bohm se da cuenta que no se puede explicar algunos fenómenos naturales dentro de la física a través de lo que conocemos como la teoría cuántica. Por ejemplo, el comportamiento del electrón. El comportamiento del electrón, pues no dicen que es dual, es un comportamiento dual. No sé si nos puedas explicar. ¿A qué se refieren con comportamiento dual? Bueno, es que se sabe que toda partícula tiene dos formas de presentarse en el mundo al momento de observarse. Una es como una partícula, un punto, y otra es como una onda. En realidad al electrón nunca, puede que en algún momento lo veas como una onda o como luz, o en un momento lo veas como una partícula, como una pequeña canica que se mueve. Otro científico que le da mucho peso en su trabajo del universo holográfico es Karl Pribram. Este científico es un neurofisiólogo y él, pues lógico es, se encarga de estudiar todas aquellas anomalías o enfermedades a nivel neuronal que presentan los individuos. Sin embargo, al hacer investigaciones se va dando cuenta que hay cuestiones que lo que hasta hoy la ciencia se encarga de estudiar no alcanza a comprender, fenómenos naturales, más que naturales, los fenómenos sobrenaturales, que podría ser como el presentimiento, la hipnosis, la telequinesis, bueno, todo aquello que tú sabes, que los fantasmas, las apariciones, incluso cuando tienes un sueño de lo que va a pasar mañana y realmente lo que soñaste sí llegó a suceder. Y está documentado porque todo esto está hecho en instituciones de investigación en universidades. Entonces todo está documentado y ahí lo puedes encontrar. Ahora, bueno, este libro fue hecho en 1991. Pero ¿qué es lo más reciente que se sabe? Porque esto no ha parado, al contrario, ha sido el inicio.
esta idea de que la realidad es aparente, es una ilusión, pues muchos científicos se lo han tomado muy en serio, no lo han dejado como la imaginación de algún loco. Y bueno, entonces les voy a hablar de un artículo que lo llamaron que la realidad está en el año 2050. Esto sí está interesante. Es muy interesante, ¿por qué? Porque los científicos, un grupo de científicos, entre ellos David Brin y Lawrence Robert Kuhn, están manejando que la realidad de la civilización humana está en el año 2050 y que aquello que ahorita estamos viendo solamente es una programación del pasado. Ellos dicen que si logran encontrar fallos de las violaciones de las leyes de la física en nuestra realidad, con eso van a demostrar que nuestra realidad no es real, sino es una simple programación. Una simulación. Pareciera que nuestro futuro ya está decidido. Muy bien, ahora te voy a hablar de otro artículo que se llama ¿Es nuestra vida una simulación? Y bueno, aquí el investigador, el científico Rich Terrell de la NASA, él está proponiendo que nosotros estamos controlados por una civilización sumamente y altamente moderna. Es decir, que ellos están creando nuestra realidad. ¿Cómo es esto? Él plantea que nuestra realidad es una simulación como en los videos de los de última generación, en los que el héroe puede interactuar con todos los objetos, puede interactuar con las personas que caminan, con los coches, puede entrar y salir de las casas como si fuera un mundo real. Pero es un mundo virtual. Él dice que nuestra realidad es idéntica. ¿Por qué? Porque las cosas se van a determinar cuando tú interactúes con ellas y cuando te vayas ya no van a existir. Entonces, él piensa que nuestro mundo y nuestro universo está dentro de una consola. O sea, esto vendría siendo como esas historias de la antigüedad que los dioses, ¿no?, deciden por los humanos, ¿no? Como en el monte esto se ve con los dioses griegos, ¿no?, que ellos deciden el destino de los hombres, ¿no? Pues mira, o sea, regresamos a lo mismo, ¿no? Bueno, yo por lo que he notado y por lo que he investigado es que a veces los historiadores hacen traducciones malas y yo he llegado a pensar que esas traducciones del dios Zeus, del dios tal, es una traducción mala. En realidad no le están diciendo Dios, le están dando otro nombre a los pueblos originarios. Pero sucede que estos historiadores a todos los meten en una sola caja y les dicen dioses. Dios azteca, Dios griego, Dios... Pero sucede que cada pueblo le ha dado otro nombre. Entonces podríamos decirle que a lo mejor les llamaban los programador Quetzalcóatl, el programador Zeus. Sí, porque... Ahora te voy a hablar de otro artículo que lo llamaron Matrix bajo el microscopio. Ellos están suponiendo que alguna civilización avanzada fijó las reglas de la física para nuestro mundo. Entonces, el hombre debe de vivir con esas reglas de la física. Pero ellos dicen, como es una programación, tiene que tener un error. Ahora, ellos lo van a demostrar haciendo el experimento. Ellos van a simular un pequeño universo en un ordenador y cuando vean errores en ese ordenador, van a compararlos con los errores de nuestra vida diaria. Si los dos coinciden, los dos errores coinciden, quiere decir que esta realidad es una programación también. Por eso dicen Matrix bajo el microscopio, porque van a hacer su pequeño Matrix y van a comparar los errores que se den en esa Matrix con la realidad. O sea, a final de cuentas, todo lo que nos estás diciendo ahorita desde que empezaste a decir lo que tú encontraste, nos estás diciendo que realmente el mundo que percibimos no es tan real y que de alguna manera está siendo construida por alguien
muchos. Pero sí, las grandes mentes científicas están poniendo en duda la realidad. Sí, no muy lejos, ya Stephen Hawking es uno de los que ya están diciendo que viene un cambio en el estudio científico, vienen cambios dentro de las teorías que hoy se manejan para la ciencia física, sobre todo, en donde el futuro es los hologramas. Así es. ¿Por qué pensar que somos un holograma? Porque nosotros estamos constituidos de átomos. De partículas. Y entonces, cada átomo podríamos compararlo con un píxel de una pantalla. Porque, bueno, yo me imagino que los que nos están viendo saben que últimamente las pantallas que ya nos están vendiendo de alta definición, Full HD y 4K se miden en píxeles. Bueno, los píxeles son el número de puntos que puede tener esa pantalla. Entonces, si tiene más puntos, la definición de la imagen va a ser mejor. Bueno, entonces, creemos que estos puntos en nuestra realidad equivalen a los átomos. Entonces, cuando vemos, no sé si te acuerdas que el año pasado se manejó el holograma de Michael Jackson, para que lo presentaron en los premios Billboard. Así es, inclusive los que dicen que estuvieron en ese show, se veía a Michael como si estuviera ahí. Quiere decir que había más partículas formando el cuerpo y es porque se veía más sólido. Se veía más sólido. Nosotros, o sea, ustedes lo pueden buscar en YouTube y se ve bien, pero obviamente que el que estuvo en la presentación es el que tiene la última palabra. Y ellos cuentan que el Michael Jackson se veía como si estuviera ahí un cuerpo, ¿no? Así es. Y era nada más partículas que estaban interactuando, una nube de partículas, pero que formaron un cuerpo, ¿no? Y nosotros también, bueno, digo, toda la mayoría hemos estudiado mínimo la secundaria, sabemos que estamos formados también por partículas, por átomos. Pero quiere decir que nosotros nos vemos más sólidos porque hay más partículas unidas. Más píxeles. Podríamos manejarlo así como que más píxeles. Una figura, un holograma que todavía podemos verlo como que todavía está transparente porque tiene menos partículas. Necesitan más píxeles, más átomos que estén ahí para que pensemos que es real. Entonces todo lo que estamos viendo, todo lo que vemos, todo lo que percibimos, no son más que cuerpos de partículas que se unen y se pueden separar. Ahora, fíjate, yo te pongo en duda esto. Pones un holograma, le das la suficiente definición que se necesita y la solidez que se necesita. Y si a eso le sumas la inteligencia artificial, ¿qué tendrías ahí? Alguien vivo. Sí. Creo que por ahí habías mencionado que ya habían encontrado o sea, se puede interactuar con un holograma que ya se puede sentir al tocar. Así es, la última tecnología que, si no mal recuerdo, es de Japón. Ya lograron hacer al menos imágenes pero con puntos todavía muy distantes entre ellos, al menos haciendo figuras de mariposas o de cruces. Pero sucede que estas imágenes ya las puedes tocar. Si tú lo tocas, interactúas con él y él va a saltar un chispido, una chispa, y tú vas a sentir la onda de la chispa y te va a dar la sensación de que lo tocaste. Sí, el sentido del tacto ya, y el sentido del tacto, si lo siente, existe. Les tengo el artículo que se llama ¿La vida es una simulación? Fíjate que esto es muy interesante, el punto de vista de este grupo de científicos, porque ellos tienen la hipótesis de que en realidad nosotros vemos la realidad en 2 dimensiones. Bueno, ¿a qué me refiero con 2 dimensiones? En las escuelas nos enseñan que la realidad o la vida tiene 3 dimensiones. Ahora, ellos sostienen esta teoría porque dicen que el universo, si tú lo ves a largas distancias, a distancias astronómicas, lo que ellos llaman, dicen que se da una curvatura positiva. ¿Qué es una curvatura positiva? Es cuando la imagen se redondea a lo lejos. No sé si recordarás
las primeras televisiones que tenían el cinescopio. El cinescopio. Entonces manda la imagen como un cono y que al final se curvaba. Bueno, si un astrónomo ve el universo, al final va a haber una curvatura, le llaman curvatura positiva. Ellos dicen que esa es una prueba definitiva de que estamos viendo nada más dos dimensiones. Entonces, la realidad alguien nos la está proyectando. Como tener un proyector, tienes tu pared, proyectas la imagen y ya estás viendo una película. Ellos sostienen que alguien está proyectando nuestra realidad. O sea, el no poder ver lo que hay atrás significa que nada más estás viendo vamos a decirlo así, dos dimensiones. Todo el tiempo estamos viendo dos dimensiones. Dos dimensiones, nada más lo de frente. Estar viendo una pantalla, sí. Todo el tiempo estamos viendo solamente una fracción de lo que decimos realidad. Ya, si quisiera yo ver lo que está detrás, tendría que moverme. Tengo que girarme y ver otra parte. Pero vete que yo veo esa parte, otra vez nada más sigo viendo solamente una parte. Solamente estoy viendo dos dimensiones. Y si se dan cuenta en su visión, en las orillas se curva de manera positiva. Ya. Entonces, ¿Cómo ves estos? Bueno, son 5 o 4 artículos, pero en realidad hay muchísimos. Ya actualmente, digo, dentro del campo de la ciencia, ya esto es el nacimiento de una nueva percepción de nuestra vida, de nuestra existencia a través de esta nueva teoría. Y esto nos permite entonces entender también cuestiones, vamos a decirlo, de fe, de creencias, de religión, de cuestiones paranormales, porque ahora ya podríamos entender que es un fantasma, ¿no? Porque incluso, si vas a darte cuenta ya actualmente en esas páginas de internet donde manejan videos, que podemos ver a través de una cámara cómo se aparece un fantasma, aparentemente aparece un individuo y se desaparece de pronto. Entonces ahora ya podemos entender todo esto. Y fíjate que estas ideas, bueno, los científicos manejan como innovadoras, pero ya en la antigüedad se sabía que la realidad es una ilusión. No sé si recordarás la palabra maya. Palabra maya significa ilusión. Y también sueño. Es un sueño. ¿Y que decían antes los aztecas en sus poemas? Decían que solo estábamos de paso en esta vida. Y que todo lo que vivíamos o lo que estamos viendo no era más que un sueño, una ilusión. Así es. Entonces, técnicamente estamos viendo que las civilizaciones antiguas ya sabían que la realidad es una ilusión. Y de ahí surge la fe, surgen las creencias, surgen los dioses, surgen eso, porque no había otra manera de explicar lo que hoy aparentemente, científicamente, ahora fríamente se quiere explicar, pero que ya se sabía. Te voy a dar un ejemplo. En las culturas mesoamericanas, por ejemplo, Huitzilopochtli nunca fue un dios. La verdadera traducción de Huitzilopochtli era energía. ¿Y qué es la energía? Ellos decían que la energía era el movimiento, nunca estaba parado. Y eso es lo que estamos viendo ahora, que nada parece ser lo que creíamos, lo que el mundo nos ha dicho. El mundo nos ha dicho que esta realidad solo es esto que tocamos y ya. Y no, las civilizaciones antiguas nos dicen que solamente es un sueño. Es un sueño, todo es aparente y nada es tan real. Porque incluso hay individuos que la realidad la perciben de otra forma. Y que muchas veces... Bueno, en realidad sería una plática muy extensa, porque así como tú dices, la realidad va a depender de nuestros sentidos. De nuestros sentidos. Mira, algunos físicos decían ¿qué podría investigar un perro si tuviera inteligencia? Dicen que a lo mejor el perro encontraría otras ecuaciones que nosotros no encontraríamos nunca, porque él percibe el mundo de manera diferente. Sí, sus sentidos captan de distinta forma, ¿no? De distinta forma. Así es, y él encontraría tal vez otras leyes de la física que nosotros nunca vamos a llegar a encontrar.
Entonces va a depender del observador las leyes que encuentre. Ya, tú lo has dicho, va a depender del observador cómo vea la realidad. Así es. Entonces la realidad es diferente, pero a final de cuentas entonces hay algo o hay alguien que nos está proyectando la realidad y nos está proyectando nosotros como una realidad. Sí, y hasta me atrevería a decir que a lo mejor no hay alguien que nos proyecte la realidad, sino nosotros estamos proyectando la realidad, solo que no lo sabemos. Bueno, es una plática demasiado extensa, pero bueno, yo siento que ha sido, aunque ha sido, no sé, un granito de conocimiento, pero pues ustedes pueden seguir investigando, ahondar más en esta idea del universo holográfico. de esta nueva teoría sobre una realidad aparente que no es real y que de alguna manera todo, vamos a decirlo así, como que ya todo está escrito. Sí, como si alguien fijara las reglas hacia dónde va a llevar al humano. Pues con esto concluimos. Espero que de alguna manera les hayamos generado esa inquietud por buscar más información, que es el objetivo de estos temas. No manejamos la verdad absoluta, incluso a lo mejor tenemos muchos errores en cuanto todavía a la explicación de esta nueva teoría, porque en sí se tiene que seguir investigando, pero que de alguna forma ustedes también tengan ese interés de saber más. Sí, sobre todo ahora internet, y ya no tenemos que perder tanto el tiempo en las bibliotecas. Tenemos, si queremos algún tema en específico, buscamos y hasta podemos encontrar libros y videos y más rápido vamos a encontrar la verdad. Entonces no estaban tan equivocados los mayas cuando decían que antes de, como tú mismo dices, que en el 2050 comenzará a surgir la realidad. Pues también acuérdate que dicen que viene el diluvio, según los científicos están manejando, que probablemente sea en el 2050. Entonces imagínate, pareciera ser que todo es coincidencia. Pareciera, pero pues las coincidencias no existen, sino... Pero decían los mayas que antes de eso, te acuerdas que decían que iba a entrar una nueva conciencia en el ser humano. Sí. Y posiblemente esto de la teoría holográfica sea la base para que surja una nueva conciencia de lo que realmente somos nosotros. Que nos creemos importantes y no somos más que una ilusión. Así es, bueno, esperemos que les haya gustado el video. Muchas gracias.